Bom dia a todos. Vamos entonces dar inicio a esa mesa que sigue de alguna manera el tema de nuestro simposio sobre la alteridad, sobre todo, ¿no? Y tenemos acá algunos invitados, los cuales los voy a nombrar y después leo un poquito sobre cada uno. Está Cristina Rosa Salas, Fernando Ribari y nuestro invitado de São Paulo, Bernardo Tanis. Voy a dar la palabra entonces primeramente para Fernando Ribari, que es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde fundó en 2001 el Espacio Green, con Madé Branger como alma mater, como le gusta. Dirigió coloquios internacionales sobre la obra de sus maestros, André Green, Castoriadis, en Nueva York, París y Londres. Ha dado conferencias principales en las principales sociedades psicoanalíticas de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Es autor de varios libros publicados en Francia, traducidos en Argentina, Brasil y China. Y bueno, no hace falta muchas presentaciones, muchos conocen toda la trayectoria de Fernando. Entonces, le doy la palabra. Bueno, agradezco la presentación. Empiezo además también por agradecer a Cristina y a la Secretaría Científica por haber deseado organizar juntos este encuentro, esta actividad del Espacio Green de APA junto con la actividad de Secretaría Científica. Cuando lo pensamos, no habíamos imaginado que iba a ser el primer martes después de las elecciones nacionales, ¿no es cierto? Pero bueno, con un dejo de optimismo podríamos pensar que el hecho, es decir, que el psicoanálisis a veces tiene, gracias a la potencia de sus herramientas teóricas y clínicas, la capacidad de conectar con el malestar de su época. Entonces el tema que elegimos de alguna manera anticipaba o sintoniza con los problemas que se han agudizado para mí desde las elecciones. El título de la mesa es Encrucijadas, Identidad, Alteridad, la clínica del narcisismo contemporáneo. En ese sentido, yo quería intervenir brevemente a modo de introducción general a nuestro tema. Y si me permite, Cristina, como anfitrión del Espacio Green, para darle sobre todo la palabra a ella y a Bernardo, con quienes para mí es un gusto muy grande poder pensar juntos hoy. Y entonces me parecía que una forma de proponer un marco general para poder pensar juntos podría tener que ver justamente con esbozar alguna visión acerca del sentido que podemos darle a la idea de un narcisismo contemporáneo y en ese marco a una clínica y una política ligada al malestar contemporáneo, dentro del cual el eje identidad-alteridad me parece que tiene un peso muy significativo, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, me parece que es interesante preguntarnos y poder pensar y discutir acerca de la especificidad del malestar contemporáneo. Me parece que, bueno, como muchos de ustedes saben, el primer autor que introdujo la idea de una necesidad de redefinir ejes fundamentales del psicoanálisis a partir de la cuestión de lo contemporáneo fue André Green, ¿no? Es decir, antes del 2002, digamos, en el 2002 publicó el libro Ideas Directrices para un Psicoanálisis Contemporáneo, y desde entonces, si uno investiga el tema, descubre que, si bien la palabra contemporáneo siempre ha circulado como sinónimo de actual o de modernidad o lo que fuere, es a partir del 2002 que empieza a circular en el campo del psicoanálisis en todas las regiones, por la importancia que ya tenía Green en ese entonces, la interrogación y la discusión acerca de un cambio significativo, un cambio histórico y tal vez paradigmático específico,
¿no es cierto?, del campo del psicoanálisis en relación con cambios en el campo histórico-social. En ese sentido, me parece que hay un legado muy, muy valioso y muy actual de Green, del que la mejor tradición de la APA yo creo que también es parte y ha sido, digamos, interlocutora importante del propio Green y de su obra, tiene que ver con la idea de que el psicoanálisis contemporáneo es un psicoanálisis del malestar contemporáneo y que reconoce o que intenta, digamos, plantear la necesidad de una articulación teórica y clínica que dé cuenta de sus especificidades. Es decir, de una articulación del campo histórico-social y el campo de la producción de la subjetividad, tal como la encontramos en nuestra práctica cotidiana, ¿no es cierto?, en el encuadre analítico, clásico o con sus necesarias variaciones. Entonces, me parece que ahí hay un aspecto importante, digamos, a tener en cuenta. Uno puede decir con Green que el psicoanálisis, o encontrar en la obra de Green y datar el psicoanálisis contemporáneo de los años 70, ¿no? En el 75 hay un famoso momento bisagra, que es el famoso Congreso de Londres del 75, es el segundo capítulo, digamos, está publicado como capítulo 2 de Locuras Privadas, en el cual Green es invitado al Congreso de IPA del 75 a hacer el contrapunto de un informe que van a hacer Leo Rangel, expresidente de IPA, y Anna Freud, que están juntos ahí, acerca de las permanencias y las continuidades en el campo del psicoanálisis. Green es invitado a exponer acerca de los cambios. Dice algo que me parece muy importante y muy vigente. Dice, bueno, creo que no voy a sorprender a nadie si digo que el psicoanálisis está en crisis. En ese momento se refiere a la crisis ligada sobre todo a la crisis de las escuelas posfreudianas, es decir, ya ha quedado en el pasado en ese entonces gran parte de lo mejor que las escuelas kleinianas, las corrientes postkleinianas, el lacanismo también han podido aportar en su momento, digamos, cumbre, y Green plantea que hay una crisis interna y externa para el psicoanálisis por desafíos históricos, sociales y a la vez clínicos, que tienen que ver con la emergencia de un nuevo malestar, del cual los estados límites son su figura paradigmática. Entonces, es interesante pensar que ya desde entonces, por ejemplo en el año 76, anticipando los trabajos de Lyotard sobre la posmodernidad, Green escribe un artículo muy importante, que lamentablemente no está en español, que se llama El nuevo malestar contemporáneo. Digo esto porque en general reconocemos, me parece con justicia, a Green como un autor que ha renovado el pensamiento clínico y por razones de traducción y de recepción de su obra no conocemos quizás la importancia que han tenido sus desarrollos acerca del malestar cultural, ¿no? Green es el autor de un artículo muy importante en los años 60 acerca de la cuestión del sexo y el dinero en Freud y en Marx, donde discute con su amigo Althusser y con Deleuze, que era uno de sus interlocutores cercanos, y ya plantea el problema de un cambio en el malestar de la cultura en los años, fin de los años 70, que es la época del comienzo de la globalización, ¿no? Sabemos que la globalización, que es impulsada, digamos, de los años 70 como globalización neoliberal, tiene una instancia decisiva en Chile, con el golpe de Estado de Pinochet, donde se aplican por primera vez los planes de los Chicago Boys, se expande con los golpes de Estado por América Latina y se consolida con Thatcher y con Reagan en los gobiernos de los países centrales. Esa primera etapa coincide con la aparición de formas de sufrimiento psíquico renovadas o nuevas y plantea los estados límites como un desafío específico en el campo social y en el campo de la clínica. Green, junto con todos los otros autores pioneros del psicoanálisis contemporáneo, toman una decisión, puede pensarse que es una conclusión de su propia práctica, creo que es así, acerca de que no son suficientes los modelos posfreudianos, kleinianos, postkleinianos, lacanianos, etc., para dar cuenta de la especificidad de estos estados límites en la teoría y en la clínica. Es decir, ni los modelos freudianos basados en la clínica de la neurosis, ni los modelos posfreudianos desarrollados a partir de la psicosis, la idea de núcleo psicótico en los postkleinianos, la paranoia como referencia de la analizabilidad en Lacan, son insuficientes para estos autores. Lo interesante es que se abre una línea de investigación específica, y el psicoanálisis contemporáneo no es solo una intención de estar actualizado, sino que es sobre todo un programa de investigación. Y se funda un nuevo programa de investigación que desde el punto de vista de la historia interna del psicoanálisis
produce una revolución paradigmática. Es decir, si el freudismo ha sido una investigación sistemática de la neurosis y los autores postfreudianos geniales abrieron el campo teórico y clínico a la psicosis, los autores contemporáneos son los que investigan y logran desarrollar una teoría y una clínica de los estados límites. En el corazón de los estados límites van a descubrir la necesidad de una complejización metapsicológica del narcisismo. Y acá llegamos a nuestro tema. ¿Por qué? Bueno, porque estos nuevos pacientes problema, como lo llama Green en el 75, nos plantean desafíos específicos, por supuesto en continuidad y en ruptura, con los grandes aportes de los autores y los pioneros de las décadas anteriores. Lo importante, me parece, de este programa de investigación para nosotros hoy es reconocer que inaugura, ¿no es cierto?, un abordaje específico de los límites de lo analizable. Es decir, en lugar de poner el acento en la psicopatología, lo pone en la clínica y trata de construir una investigación específica sobre el problema de los límites, es decir, desarrollando la noción de límite como concepto, y sobre todo a partir de un trabajo de los problemas de la representación y lo irrepresentable en el encuadre analítico. A partir de esta investigación de los límites surge, ¿no es cierto?, un modelo complejo o la propuesta de una construcción compleja de la metapsicología del narcisismo y por lo tanto de un pensamiento clínico renovado capaz de escuchar más allá de la representación y más allá de los procesos clásicos de subjetivación, ¿no? Es decir, que el psicoanálisis empieza a devenir no solo un trabajo, digamos, de hacer manifiesto latente, por citar la posición clásica de Freud, sino también un trabajo de volver pensable lo manifiesto, es decir, aquello que funciona por expulsión, por exteriorización, por actuación, por somatización, que supone procesos de desimbolización y de desubjetivación. Entonces, hay un primer momento fuerte que me parece interesante situar, en el que se, digamos, decanta un primer modelo para pensar los estados límites, que es un modelo que Green va a llamar del doble límite, que en realidad es del doble conflicto. Es decir, va a plantear que hay límites específicos y trabajos específicos sobre la construcción del límite, límites del yo con las pulsiones, pero también límites del yo con los objetos. Vamos más despacio, me dice Abel, vamos más despacio. Pongámosle un límite. Entonces, digamos, de ese trabajo sobre los límites surge, me parece, una metapsicología que revela la necesidad de explorar, digamos, de conceptualizar primero y de explorar después, no solo el narcisismo clásico, que es el narcisismo freudiano de vida, sino el narcisismo de muerte, ¿no? Si el gran aporte, la gran apertura es una clínica de lo negativo, en la cual se trata de poder dar cuenta, ¿no?, de la destructividad operando no solo en relación con los objetos o en las relaciones de objeto, como lo plantean las escuelas de las relaciones de objeto, sino también a partir de la destructividad que puede afectar al propio sujeto en relación con la organización de su narcisismo. Bueno, digamos, los aportes en este sentido de todos estos autores son enormes. En Green claramente es lo que se encuentra en los libros Narcisismo de vida, Narcisismo de muerte y Locuras privadas, que son un díptico que de alguna manera da cuenta de esta investigación, de los resultados de esta investigación, y que tiene como consecuencia una suerte de revolución silenciosa en la escucha analítica, es decir, a las lógicas, ¿no es cierto?, conocidas del deseo inconsciente, se van a sumar otras lógicas necesarias para dar cuenta de estos conflictos y de estas transferencias limítrofes, como la lógica de la indiferencia, la lógica de la desesperanza, que ponen en juego, junto con las lógicas ya conocidas, ejes específicos que es preciso ser capaz de pensar y de trabajar junto con los pacientes. En general, y este es el otro, me parece, elemento central, dando cuenta de la necesidad de las modificaciones del encuadre, ¿no? Me parece que este es el primer momento fuerte del psicoanálisis contemporáneo. Para ser muy breve, quisiera decir algunas palabras sobre un segundo momento que me parece central y que tiene que ver con la etapa actual. Alrededor del año 2000, Green va a plantear que se produce un giro en el psicoanálisis, va a tener que ver justamente con el contexto en el que
produce ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo. Y Green va a plantear algo que es interesante. Primero va a revisar sus propios aportes, va a decir que le parecen suficientemente buenos, pero también insuficientes. Porque le plantea que nos encontramos con un agravamiento del malestar en la cultura, lo que era una globalización naciente y todavía con conflictos interesantes en los años 80, deviene alrededor del año 2000, ¿no es cierto?, en una globalización triunfante que en poco tiempo va a estar además en crisis, ¿no? Sabemos que en el 2008 va a haber una crisis financiera global que va a revelar parte de las dificultades del proceso de globalización, pero en el 2000 lo que va a plantear Green, 2002, va a decir dos cosas que me parecen muy importantes para pensar hoy y que tienen que ver con las crisis o con la problemática identidad-alteridad. Por un lado va a plantear la presencia de una clínica ya no solo de los límites, sino podríamos decir una clínica de los extremos. ¿Sí? Green va a plantear que hay que profundizar la investigación en psicoanálisis, pensando lo que ocurre o lo que nos encontramos en el día a día del consultorio, sea privado o público en distintos encuadres, para dar cuenta de lo que él va a llamar una destructividad radical. Una destructividad radical que tiende, digamos así, a destruir la intimidad. La intimidad en dos sentidos al menos. Tiende a destruir la propia intimidad de los sujetos consigo mismos y tiende, por supuesto, a destruir la intimidad del lazo social. Esa doble destructividad, que Green va a llamar destructividad radical, va a llamar, digamos, a una investigación específica, renovada, sobre la pulsión de muerte. Green lo va a hacer en su libro Pensamiento Clínico y de hecho va a producir un libro que se llama ¿Por qué las pulsiones de muerte o de destrucción? Es decir, sus últimos 10, 12 años están dedicados a explorar la problemática clínica y social de la destructividad. Ahora, como digamos, Green intenta ser lúcido pero no pesimista, va a plantear que también es la ocasión para renovar el pensamiento clínico. Introduce la noción de pensamiento clínico y propone una renovación de la técnica analítica, sobre todo a partir del desafío que plantea esta destrucción. Destrucción de la intimidad quiere decir, por ejemplo, para que suene menos filosófico, procesos de desinvestimiento propios de la pulsión de muerte contra la propia realidad psíquica, por ejemplo. Lo que McDougall va a llamar desafectación. Lo cual nos lleva a que en el consultorio nos encontremos en general, más allá de las estructuras diagnósticas que establezcamos con un paciente, con un predominio en las consultas, en el trabajo inicial, de tener que restablecer condiciones de psiquización, de tener que restablecer condiciones de intimidad de cada sujeto con su propia palabra y su propia experiencia psíquica. Por supuesto también y correlativamente con el otro. Es decir, que aparece aquí una clínica en la que no solamente hay, como en los años 70, 80, como se estudia en locuras privadas y narcisismo de vida y de muerte, una problemática del trauma narcisista primario, que si se quiere es la noción central que organiza un texto clásico como La Madre Muerta, o que aparece desarrollado por Green en el artículo Angustia y Narcisismo. Hay también lo que podríamos llamar el trauma de la alteridad, ¿no? El trauma de la alteridad que plantea la imposibilidad del advenimiento de la alteridad con su verdadero estatuto, es decir, no de mera diferencia, no de variación de lo mismo, sino que realmente permite abrir el principio de identidad a la articulación identidad-alteridad. Esa puesta en jaque, dice Green, además atraviesa a los psicoanalistas, y me parece que es un punto importante para que nosotros como comunidad podamos reflexionar. Cuando Green plantea el giro del año 2000, dice además, bueno, tengamos en cuenta que hay una crisis de identidad, los pacientes llegan con algo de ese orden, pero también hay una crisis de identidad en el psicoanálisis. Hay una crisis de identidad en el psicoanálisis porque esta clínica de los extremos, que requiere estudiar la destructividad radical, que requiere desarrollar un pensamiento clínico más complejo, en el que los procesos terciarios del analista, el trabajo psíquico del analista y el uso de su encuadre interno hagan posible una relación analítica y un proceso analítico, todo eso, dice Green, está atravesado por el desafío del fin del reino del diván. Dice,
En el 2006-2007, cerrando un coloquio que se llamó Unidad y Diversidad de la Práctica Analítica, que él mismo organizó en París, yo tuve la suerte de participar en el panel de apertura y de escucharlo en el cierre. Fue muy impresionante plantearle a la comunidad analítica europea, había unas 6.000 personas, que se trata de asumir los desafíos de la crisis todavía actual del psicoanálisis, no solo por los desafíos externos y clínicos, sino también por los desafíos que plantea, ¿no es cierto?, el fin del reino del diván. No porque haya que renegar o criticar, ¿no es cierto?, o dejar de lado, por supuesto, esa herramienta extraordinaria a la que refiere el diván. El diván es una metáfora o un símbolo del dispositivo analítico y de su inmensa potencia, pero también de sus límites. Sus límites requieren variaciones en la técnica, variaciones en el encuadre y por lo tanto que los analistas podamos asumir una desidentificación con el diván. Hay crisis en la comunidad analítica porque los analistas y las instituciones que se identifican o identifican el análisis con el diván están en jaque, ¿no? Es decir, es preciso poder explorar las variaciones del encuadre, el interjuego entre dispositivo clásico y variaciones del dispositivo clásico, y dice Green, la principal herramienta con la que contamos es el encuadre interno. Hay que poder explorar, ¿no es cierto?, las posibilidades de la noción y de una técnica apoyada en el encuadre interno. Es decir, algo podríamos sintetizarlo diciendo que el análisis precisa incluir en la técnica o en el pensamiento clínico una dialéctica que es encuadramiento, desencuadramiento, reencuadramiento. Es decir, el trabajo sobre las variaciones del encuadre en la misma sesión y a lo largo del proceso es condición del proceso que a la vez requiere ser repensado o complejizado en su especificidad actual como proceso de subjetivación. Ya no nos encontramos, ¿no es cierto?, con sujetos, digamos, cuya consistencia subjetiva o yoica, para decirlo en términos freudianos clásicos, es suficientemente buena, sino con sujetos que nos plantean ya no estados en los límites de lo analizable o lo simbolizable, sino también estados en los límites de la subjetivación. Es en ese territorio, me parece, que podemos situar una parte importante de los desafíos del eje identidad-alteridad, pensando que el trauma de la alteridad está situado ahí, en el corazón de esa problemática. Para terminar con un aporte que me parece que hace Green y que nos puede en algún momento interesar profundizar, tiene que ver con aquella idea que aparece en Green en Angustia y Narcisismo y que la Madre Muerta de alguna manera despliega, es decir, con un estudio específico, y que tiene que ver con la idea de objeto trauma. Es decir, en el proceso de subjetivación, que puede ocurrir tempranamente o tardíamente, es decir, alguien sometido a las condiciones que probablemente viva la Argentina en los próximos años, perfectamente puede sentirse en jaque en términos de procesos identificatorios y de procesos de subjetivación. Quiero decir, no hay que pensar solamente en trauma precoz, trauma temprano. Podemos pensar el peso del trauma en el campo histórico-social en un momento en que la Argentina masivamente, ¿no es cierto?, más allá de la discusión política en la que no quiero entrar, masivamente ha votado representantes donde hay una vicepresidenta que encarna el deseo de exterminio. Es decir, alguien que reivindica el exterminio y reivindica el deseo de la renovación del exterminio. En ese contexto creo que nos vamos a encontrar con formas de violencia específicas muy complejas y muy pesadas que nos van a requerir poder dar cuenta, elucidar, ¿no es cierto?, la singularidad de las experiencias traumáticas donde la alteridad es imposible. Es decir, la globalización, como sabemos, es globalización del poder financiero y es globalización del desamparo. Por eso para la OMS desde el año 2000 la depresión es una pandemia, ¿no?, es una epidemia y segunda causa de sufrimientos en la población. Por eso en países como Inglaterra y como Japón hay ministerios de la soledad. Si la destrucción del lazo social se va dando de manera brutal en las últimas décadas, Argentina, como le pasó a Brasil con Bolsonaro, se va a encontrar en una experiencia límite con la violencia que ya existe en el campo discursivo, con la identificación que produce eso dentro y fuera del campo analítico. Me parece que es muy importante que podamos tener reuniones como esta y como muchas otras por delante para poder pensar juntos en esta especificidad de los desafíos que hoy se nos presentan,
Y por último, repito lo que decía, incluyendo una reflexión imprescindible para mí acerca de la crisis de los propios analistas, no solo en lo que se refiere a la crisis o el fin del reino del diván, con esto cierro, sino también respecto del lugar que tiene la relación del proyecto analítico, como lo llamaba Piero Lanier, es decir, el trabajo singular de la pareja analítica, en la medida en que, como decía también Piera, y lo dice también Green, y lo dicen juntos con Castoriadis, el proyecto analítico es un proyecto de autonomía individual, de subjetivación, inseparable en su articulación con el proyecto colectivo de autonomía. Entonces nos vamos a encontrar ahora en el consultorio y en el campo social con una gran discusión acerca del sentido de la libertad, ¿verdad? Tenemos una nueva significación muy potente en este momento, en el que el poder ha capturado el significante libertad, lo ha articulado, ¿no es cierto? Es liberalismo más autoritarismo, es lo libertario. ¿Qué es lo libertario? Es lo liberal y lo autoritario. Ellos han capturado el significante libertad. Entre otras batallas que tenemos por delante, dentro y fuera del consultorio, está la de recuperar y relanzar el sentido de la libertad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy importante todo eso que nos hablaste. Voy a pasar la palabra a Cristina Rosa Salas, que es psicoanalista, miembro de APA y FEPAL y es nuestra secretaria científica acá actualmente. Gracias, Pati. Bueno, Fernando ha hecho un recorrido muy completo de la obra de Green. Agradezco la invitación al espacio. El título es exigente, la verdad, es cierto, lo habíamos pensado antes de los acontecimientos actuales, pero bueno, no nos dimos cuenta. Esto del narcisismo contemporáneo es todo un desafío. Voy a empezar por lo de contemporáneo, recordando algo que decía en el comienzo de nuestro simposio, ya que, digamos, el tema del año ha sido diferencia y diversidades, que es la idea de Agamben, que ser contemporáneo es no dejarse capturar por las luces del presente y bucear en las oscuridades, ¿no? Y los analistas podemos ser contemporáneos si sentimos que lo que pasa también nos concierne, que no nos quedamos afuera, digamos, por eso no quisiera que la exposición fuera considerada como una elaboración de una teoría defensiva, sino que nos permita también entender algo de lo que nos pasa en nuestra posición de analista en este momento, que la verdad no es fácil trabajar en este momento. Después voy a decir algo referido a eso, ¿no? A lo que Willy llamaba la incomodidad ideológica. Entonces, contemporáneo me ubico desde esa perspectiva, es bucear en las oscuridades del momento, pero que nos concierne. Y lo del narcisismo, por suerte, y también como una limitación, el desarrollo que tiene la obra de André Green es muy extenso y además va variando, ¿no? Se va enriqueciendo el concepto de narcisismo. Pero yo creo que es un analista contemporáneo, y lo digo sin tener el conocimiento que tiene Fernando, ni el seguimiento de la obra. Yo digo lo que me significó a mí. Creo que es contemporáneo porque echa luz, desde un primer momento, sobre un tema que había quedado como opacado dentro del psicoanálisis y de la clínica psicoanalítica, que es el tema de los afectos. Green rescata de la psiquiatría clásica el concepto de locura, por ejemplo, ¿no? Y el concepto, la idea de pasiones, que me parece que han vuelto a tomar vigencia y que necesitamos investigar. El polo pulsional hace pie, como dijo Fernando, en la segunda tópica, pero sobre todo para esta diferencia que, como suele hacer Freud, pone en un renglón, que es entre ellos y inconsciente reprimido. Y quiero acentuar lo que significó para mí, es que Green
habla de los límites de la representación. No sé por qué en algunas lecturas que se hace de Green es como que ha quedado un Green asociado con el dar representaciones, ¿no? Con una saturación de sentido. No es la lectura que yo hago de Green. Green habla de los límites de la representación y que no hay representación que pueda capturar todo de la pulsión. Por eso los desarrollos más interesantes tienen que ver con aquello que excede la representación. Recordando lo del Symposium, por ejemplo, hablando de los excesos, presentó Rosine Perenberg un trabajo sobre los excesos de la representación, o sea, lo que excede la representación, que en un libro que recomiendo y uno de sus referentes es André Green. Entonces, en una entrevista a Eric Loren, él decía que el siglo pasado era el siglo de la interdicción. Fue el siglo de la interdicción donde el patriarcado marcaba, ¿no?, los límites, y que en cambio el siglo XXI es el siglo del exceso. A mí me parece que más que una cuestión de siglos, es una cuestión que tiene que ver con dónde se hace pie en la lectura de la obra freudiana. Si se hace pie en la primera tópica o se hace pie a partir sobre todo de más allá del principio del placer. Como había que limitar un poco el enfoque, porque les vuelvo a decir, la obra de Green para mí es extensísima y hay algunos textos que son particularmente complejos de leer, me voy a centrar en un tema que apareció a lo largo de todo el simposio, que es el tema del objeto. Porque el objeto es contingente, pero al mismo tiempo no lo es. Y las dos posiciones son válidas dentro de la obra y dentro del psicoanálisis. Es contingente si lo tomamos como el objeto desplazable, el objeto en fuga, el objeto causa de deseo, es desplazable. Estamos en el plano de las neurosis. Pero también no lo es el objeto de amor y de odio, lo cual quiero poner en consideración que el amor y el odio, como vínculos con el objeto, se construyen. Y se construyen en función de las experiencias con el objeto. Green tiene una marcada influencia de Winnicott y de Bion, y él dice que no es solo una cuestión de espacio y de tiempo el encuentro con el objeto, coincido que no necesariamente son los objetos tempranos, en cualquier momento de la vida, sino que es una cuestión de ritmo. Es decir, yo busco el objeto, pero en algún momento lo tengo que encontrar, porque si no, digamos, no hay ausencia del objeto, hay pérdida del objeto. Y me pregunto, ¿cuántos de los acontecimientos que nos resultan difíciles de entender no tienen que ver con esto, ¿no? Que hay algo del ritmo entre lo que el sujeto desea y lo que le llega o lo que se le oferta no llega a tiempo, llega demasiado tarde, podríamos decir. Entonces, hay un trabajo dentro de los trabajos de Green que son los, para mí, a lo mejor a otro no, pero a mí me resulta particularmente difícil. Es de esos libros que lo tengo tipo como la Biblia, ¿no? Entonces lo abro de vez en cuando a ver si entiendo un poquito más qué es el trabajo de lo negativo. Ahí Green plantea la diferencia que entre las funciones del objeto y las partes del objeto, dice él. Las funciones son mucho más estudiadas. En el libro que publicó Eudeva, que vos dirigís, hay un trabajo donde creo que son 25 funciones del objeto, ¿no? Entre otras la modulación pulsional. Pero en el trabajo de lo negativo, Green analiza los destinos intrapsíquicos, podríamos decir, del objeto investido, dejando la salvedad que siempre hay una parte inapropiable del objeto, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver quizás con esto que decía Fernando del trauma de la alteridad, y que para mí implica, supongamos,
matizar la teoría diciendo que Fernando diga que Madé es el alma mater del espacio Green implica un trauma de la alteridad. Después te explico por qué. Bueno, entonces, dentro de estas partes digamos, la representación, dice Green, es solo uno de los destinos. Yo diría, con suerte, es el mejor de los destinos. Es una concepción no patológica del inconsciente reprimido, que es un gran aporte, digamos, la concepción no patológica. Pero hay otros destinos, dos en particular, a los que me quiero referir porque para irme acercando al tema del narcisismo, que son la identificación y la desmentida. Son dos destinos del objeto que pasan a formar parte de la textura de lo intrapsíquico, con todas las complejidades que tiene. ¿Por qué? Porque no entran, al no tener, dice Green, ni represión ni representación, entran en otra lógica. Por lo tanto, no entrarían dentro de lo que Jaime Spilka nos explicaba en el último diálogo que tuvimos, dentro de la ley del Edipo, en el sentido de no incluye como yo has de ser, como yo no te es lícito ser, porque esa es una lógica que tiene la esperanza. No te es lícito ser, pero vas a ser si cumplís con esta ley. Estos mecanismos no entran dentro de esa lógica y se juegan, digamos, en el hecho de ser o tener el objeto. En el caso de la desmentida, sobre todo, digamos, tienen que ver con una problemática que no es la de la alienación en el deseo del otro. Ojalá fuera eso. Es en ser o tener el objeto. En la desmentida, por ejemplo, él tiene un trabajito muy lindo que se llama ¿Por qué el mal? Green me refiero, ¿no? Donde él dice que el otro, digamos, ni siquiera es objeto de mi deseo, es objeto de mis apetitos. Dice, sería muy civilizado decir que es objeto de mi deseo. Con lo cual, lo que quiero decir, que hay una clínica del goce basada en la repetición. Obvio que esto lo estoy diciendo, no lo estoy aseverando, quiero que lo pongo en discusión. Hay una clínica del goce basada en la compulsión a la repetición que no es suficiente para explicar ciertos cuadros narcisistas que nos llegan a la consulta. Creo que lo que se pone ahí en juego es el tema de la intrincación y desintrincación pulsional, que algo de esto dijo Fernando, dice Grindic sostiene que se puede dar en grados variables, que siempre hay o debería haber una cierta intrincación de la pulsión de muerte con la pulsión de vida, pero agrega, hay en ocasiones que la pulsión de muerte se plantea como una descarga bruta de la pulsión, donde el objeto, como les decía, es un objeto desobjetalizado. Entonces, muchas de las situaciones que nos horrorizan en el mundo y también en nuestro país, y que decimos, qué locura, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? No la tienen, no entran dentro de la lógica del deseo. Ese es el gran desafío para los, pienso yo, para los analistas, ¿no? Entonces, hay una lógica, como les decía, de la repetición, del goce, que no, a mí, lo pongo en consideración, no me resulta suficiente. Y Green toma también otra cosa que Freud lo dice en un renglón, que es que la regresión puede destruir a la pulsión más que la repetición. Porque la compulsión a la repetición, aún de los displacenteros, es un intento de ligadura.
¿no? Es el paciente que viene a la consulta y dice, siempre hago lo mismo y termino de la misma manera. Hay algo para trabajar. En cambio, en la regresión, destruye la posibilidad de objetalización, ni siquiera hay repetición. Hay regresión ¿de qué? Regresión de la pulsión al yo. Ahí tenemos el narcisismo, una versión del narcisismo mortífero, de muerte podríamos decir, que lo vemos en fenómenos sociales que nos parecían lejanos, como los hikikomori, vos hablabas de Japón, ¿no? Y que nos llegan como consulta. Y yo a veces me pregunto, ¿es una patología o es un estilo de vida el aislamiento? Aislamiento que hemos vivido en la institución también. O sea, no es que estamos ajenos, ¿no? Es como si, cuando vino Recalcati le hablaba de pulsión de seguridad, ¿no? Yo creo que es un aislamiento que obviamente se vio favorecido por lo de la pandemia, pero que está de antes. En Japón los primeros casos son de mucho tiempo antes y ahora vienen a nuestra consulta, ¿no? Como diciendo, bueno, no hay nada. Es como si dijera, me salgo de juego. Tampoco van a análisis. Tampoco quieren una medicación psiquiátrica. Tampoco quieren ir a la psiquiátrica. En general, por lo menos en mi experiencia, son casos que son judicializados, siempre y cuando no tengan una familia que los sostenga. Entonces, esto que decía Fernando de los ministerios ¿no? que había, de soledad, que además habrían contratados especialistas brasileños, yo no creo que sea casualidad que los que nos enseñen a compartir con los otros, más allá de Bolsonaro, ¿no? Esta cosa de cómo compartir con el otro. Entonces, hay algo del narcisismo contemporáneo, quiero decir esto, que se juega en el exceso, estoy de acuerdo, hay mucho escrito sobre eso, lo que hoy quisiera dejar dicho es que hay algo del narcisismo contemporáneo que tiene que ver con el aislamiento, con la desobjetalización de la alteridad, el no poder elaborar, o sea que el hecho de yo otro odiado, yo otro amado, son procesos que están trabados, pero no vienen a análisis, directamente se aíslan, como en el caso de Japón. Otro fenómeno es la deserción de los puestos de trabajo. En Estados Unidos, 4 millones de personas dejaron su puesto de trabajo, ¿no? Es decir, hay una crisis de la investidura de las instituciones y del lazo social que implica. No quiero personalizar, no quiero referirme a nada en particular, me interesan los fenómenos más generales, ¿no? Como si la pandemia nos hubiera puesto en evidencia cuán cómodo estamos en el aislamiento, porque el otro siempre implica la aceptación de algo inapropiable y por lo pronto hay una pérdida de la incondicionalidad también del otro. Nos obliga o no encontramos el placer que deviene del compartir. Ahora, voy a hacer, para terminar, digamos, una relación con relación a la formación. Porque esta clínica se nos presenta, no sé hasta qué punto entra parte de nuestra formación, pero hay un eje central de nuestra formación que es el análisis de los analistas. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde las creencias, por ejemplo, sostenidas muchas veces en identificaciones originarias o con nuestros analistas o lo que fuere, son analizadas en el trabajo analítico? ¿Cuánto de eso? O quedan de lado y por lo tanto también quedan de lado en el análisis de nuestros pacientes porque nos sacan del lugar, no solo del diván, porque del diván yo creo que hace rato que nos hemos desidentificado, ¿no? De hecho, en esta gestión hubo una comisión que se llamaba Psicoanalistas en el Territorio, donde hemos visto
que el encuadre interno y el trabajo del analista en los lugares más variados. Pero el tema de las creencias, de las ideologías, me pregunto hasta qué punto han sido analizadas y cuánto son dejadas de lado y después son muchas de las malestares institucionales tienen que ver con esto que les decía antes, el rescate que Green hace de las pulsiones y de las pulsiones y de las pasiones, porque las pasiones no son sin objeto y de allá muy desplazado y muy lejos el objeto de la pasión lo podemos detectar si podemos analizarlo, ¿no? Yo siempre me acuerdo en un homenaje a Bion, ¿no?, que Francis Tatsin dice que Bion había sido como el peñón de Gibraltar sobre el cual se habían azotado sus pasiones. Me pregunto si los analistas contemporáneos somos y podemos ser ese peñón de Gibraltar o nos hacemos silencio, nos aislamos, digamos, para no entrar en situaciones de confrontación o de silencio que entonces, bueno, se actúan o buscan otros modos de expresión. Bueno, por ahora dejo acá y seguimos con Bernardo. Gracias, Cris. Vamos a pasar la palabra a Bernardo Tanis. Y les cuento que es psicoanalista de adultos, niños, adolescentes. Bernardo es doctor en psicoanálisis por la Universidad Católica de São Paulo, miembro efectivo de la Sociedad Brasileira de Psicoanálisis de São Paulo, la cual fue presidente. Le preparamos una música. Bernardo Tanis. Bueno, me desorganicé con la música. Fue editor jefe de la Revista Brasileira de Psicoanálisis, es director de la Comunidad y Cultura de FEPAL, es coordinador del curso de psicoanálisis de niños del Instituto Sede Sapiense. Bueno, he presentado varios trabajos nacionales e internacionales en varios lugares y es autor de varios libros también, así que bienvenido, Bernardo, te paso la palabra. Tiene apagado el volumen. Sí. ¿Tenés apagado el volumen? Ahora se escucha. Bueno, muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer a Cristina y a Fernando por la invitación, la posibilidad de estar junto con ustedes. Siempre es un placer para mí participar de los encuentros de APA, me siento muy bien y me resultan siempre muy estimulantes y muy interesantes. Y también agradezco a Patricia por tu coordinación. Bueno, el tema de la mesa es un tema fundamental para los días de hoy y yo creo que es un tema para muchísimos seminarios, debates, cursos, en fin, es el tema del psicoanálisis actual, ¿no? Tuvimos dos presentaciones muy interesantes. Fernando, conozco bastante la trayectoria de Fernando y nos hizo un relato muy importante, no solo de la trayectoria de André Green, sino puntuando ciertos elementos centrales, ¿no?, para que podamos introducirnos en el tema. A mí me gustó muchísimo la presentación de Cristina porque entra directamente en algunos meandros, ¿no?, de las cuestiones y ejerce un ejercicio, valga la redundancia, ¿no?, de un pensamiento bastante plural en la forma de trabajar con las ideas de Green, pero también la metapsicología freudiana, elementos de Lacan, en fin, una tentativa de pensar aquello que tal vez un único sistema o una única representación, del mismo modo que no da cuenta en la vida intrapsíquica de los individuos, también no da cuenta en la vida
del pensamiento, sea psicanalítico, sea filosófico. Quiere decir, hoy en día, si no abogamos por un pensamiento complejo y que se entrama, ¿no?, entre diferentes modelos de pensar, creo que no vamos muy lejos, ¿no? Justamente porque podemos caer en trampas narcísicas también nosotros, ¿no? Bueno, voy a leer porque me parece tal vez una forma de no perderme, pero lo voy a intentar hacer de una forma más, no totalmente enfocada en el texto. ¿Cómo no hablar? Les cuento también que hace 2 semanas tuvimos el Congreso Brasilero de Psicoanálisis y me llamó la atención justo la invitación cuando me llama Fernando, porque el tema que trabajé en una conferencia y en una mesa redonda en el Congreso fue el tema de las identidades, ¿no? El otro día estaba charlando con Alberto y Cabral y le contaba. Entonces, me parece que es algo de nuestro tiempo. O sea, no hay cómo escapar de este tema y creo que tenemos que trabajarlo, ¿no? Sin duda. ¿Cómo no hablar hoy de la actualidad de las encrucijadas frente a la guerra Israel-Hamás, los fundamentalismos, las demandas identitarias, el vigoroso crecimiento de la ultraderecha en el mundo, travestida de liberalismo o de movimientos libertarios? Sea en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, lo que hemos tenido, quiere decir, es algo que se hace presente en nuestro cotidiano de una forma tremendamente asustadora y problemática. Hablar de identidad, alteridad, el hablar no solo de la necesidad de autoafirmación y justas reivindicaciones identitarias desde los años 80, por ejemplo, pero también hablar de la dimensión narcísica contemplada en modos absolutos de ciertas afirmativas identitarias, que conllevan un mensaje de anulación y eliminación del otro. Estamos más que convocados. Se trata de un imperativo, como analizas, de abordar estos temas con coraje en la clínica, en nuestras instituciones y en la polis, ¿no? Cristina hablaba del coraje, ¿no? Yo creo que es fundamental. Si por un lado somos invitados a la reflexión acerca de las formas actuales del sufrimiento psíquico que ponen en jaque el narcisismo desde el ángulo del singular estatuto del otro y la alteridad, también la idea de traumas narcísico-identitarios, como nos dice Roussillon, permiten enriquecer la comprensión teórica y clínica de la dimensión intersubjetiva. O sea, estudiar el narcisismo paradojalmente nos ayuda a entender algo de lo intersubjetivo, ¿no? Pienso como otros que debemos también, al lado de lo intersubjetivo y intrasubjetivo, incluir la tercera dimensión, a la cual Fernando hizo bastante referencia, el espacio transsubjetivo, que contiene las representaciones del mundo externo real en sus dimensiones sociales y físicas, muy físicas. Contexto en el cual se juegan las diferentes formas del malestar, así como la dimensión traumática como reverberación no metabolizada del acontecimiento o de los acontecimientos, ¿no? Me parece que este aspecto es extremadamente importante, ¿no? Lo traumático del encuentro con el otro, pero que no es el otro como semejante apenas, ¿no? Es el otro como contexto, ¿no? Como contexto no metabolizado de acontecimientos en el sentido que Janine Pouget, por ejemplo, lo usaba, ¿no? Algunos puntos de partida para vectorizar el estudio clínico teórico de la identidad, su relación con el narcisismo y los contextos culturales y sociopolíticos. Se trata de conversar sobre la perplejidad e impacto constitutivo en el yo que la desorganización social genera en nuestras maneras de habitar el mundo. O sea, estamos perplexos, estamos asustados, ¿no? Estamos en estados de confusión y eso genera impactos en los modos como el yo se constituye, ¿no? El yo individual del niño, pero el yo atravesado por la subjetividad materna y paterna. Pero la hipótesis es que esta desorganización social produce el impacto.
Y nos cabe entender y pensar de dónde viene, de dónde proviene esta desorganización social. O sea, esta crisis del lazo social, ¿no? Esta crisis del fracaso de la globalización. El año pasado FEPAL invitó a Néstor Canclini, un sociólogo argentino que vive en México, y trajo unas ideas extremadamente interesantes para pensar esta dimensión de desamparo, de alguna forma, e incertidumbre, que fue intensificada por el fracaso de la globalización. Me parece extremadamente importante. Ese es un eje que me parece que tenemos que profundizar. En estos contextos también la clave paranoide acostumbra a ser dominante, a pensar que la depresiva también tiene gran presencia. Lo diferente, el otro, lo desconocido, se vive como amenaza. Amenaza a una identidad narcística unitaria, construida a duras penas, digamos. O sea, edificamos un narcisismo muy a duras penas y por eso nos aferramos tanto a esta defensa. Entonces, solo para iniciar un diálogo, Fernando, tal vez para puntuar alguna cosa, si bien el modelo que Lacan crea parte de la psicosis y la paranoia, no tenemos que tomarlo como modelo absoluto del psiquismo, pero nos ayuda a entender parte de la dimensión paranoide y del deseo de aniquilar al otro en los contextos en que estamos viviendo. Otros aspectos. El análisis crítico del multiculturalismo, los conflictos interculturales y la descolonización revelan la subordinación, ¿no?, de las simbólicas nacionales a redes de poder globalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que, de alguna forma, si tenemos este vacío generado por los fracasos, estos vacíos tienen que ser llenados de alguna forma. ¿Y cómo llenamos estos vacíos? La hipótesis que tal vez llenamos estos vacíos como una dimensión imaginaria de autoafirmación identitaria y que tal vez visa de alguna forma protegerse de la invasión del otro y que nos lleva también al camino de la destrucción del otro. O sea, si esta hipótesis tiene sentido, ¿no?, de una fractura estructural del tejido social, se genera en esa estructura un vacío que hay que llenarlo con alguna cosa, ¿no? Esto toma en parte algunas ideas que Cristina nos trae sobre el papel de objeto, el fracaso de los objetos y el fracaso de los afectos, o los destinos posibles de los afectos, ¿no?, en ese contexto. Eso nos lleva, por ejemplo, al suceso del uso siniestro que las derechas radicales hacen de las redes sociales, esas polarizaciones multidireccionales, que conducen a búsquedas de salidas autoritarias, exaltan líderes y procedimientos mágicos como únicos recursos posibles desesperados frente al desorden y frente al sufrimiento. Entonces, la pregunta para nosotros como psicanalistas, pero también como ciudadanos, ¿no?, porque no somos apenas psicoanalistas. Crisis de la legitimidad del pensamiento moderno para alcanzar cierta comprensión de la relación estructural entre hechos aparentemente inconexos que originan los odios globalizados y la globalización de odios locales. Eso me parece que es una idea fuerte e interesante, ¿no? La globalización de los odios locales. O sea, hay odios en las disputas. Por ejemplo, un ejemplo típico es lo que se pasa en el Oriente Medio, en el conflicto Israel-Palestina, ¿no? Hay odios locales que inmediatamente fueron coaptados y transformados, ¿no?, en polarizaciones globales. Me parece que eso es fundamental para poder entender nuevas formas de tratar la subjetividad en la dirección del que Fernando venía trayendo, ¿no? O sea, hay nuevas formas en que los sujetos nos constituimos y vivimos las conflictivas. Bueno, voy a parar un poco por acá, pero parar por acá en relación a este tema de los odios, ¿no? Y
también que estas fallas en la constitución del aparato psíquico, que generan fracturas y fragmentos, vienen siendo tratadas hasta de autores que Green fue incorporando y usando en sus propias formulaciones. Por ejemplo, Winnicott nos habla mucho del fracaso, de la necesidad del objeto y de su fracaso. Dio nos habla de la cuestión del pensamiento y del aparato para pensar y del ataque al vínculo y la imposibilidad de pensar. O sea, después Laplanche va también a hablar algo del otro. Después autores más tardíos como Sylvia Bleichmar y Roussillon, ya dialogando con Green también, ¿no? O sea, hay un conjunto de autores en diferentes contextos que vienen pensando qué le pasa al aparato psíquico en esas situaciones de vacío y de traumatismo, ¿no? Yo creo que eso son elementos centrales para avanzar, ¿no? Bueno, entremos un poquito más directamente en la cuestión del narcisismo y las identidades. En Análisis Terminable e Interminable, Freud introduce el término análisis del yo, ¿no? Después, en Psicología de las Masas, ¿no? Dice, en Análisis Terminable e Interminable dice, es necesario alterar fragmentos de análisis del ello y fragmentos de análisis del yo, ¿no? Interesante. Y sabemos que el yo se crea, ¿no?, como precipitado de identificaciones. O sea, sabemos que el yo viene de un conjunto de significaciones, de identificaciones, y de alguna forma Roussillon va a llamar esto, ¿no?, a este yo lo va a llamar yo sujeto, ¿no? Yo sujeto en el sentido no solo de una dimensión imaginaria del yo, pero del yo como agente posible. Ahora, si estudiamos un poquito a fondo algunas ideas que Roussillon nos trae sobre el trauma narcísico identitario, vemos que, y esto tiene que ver con alguna cosa que Cristina nos dijo, este trauma que tiene la idea de identitario por ser constitutivo, ¿no? A pesar que identidad no es una palabra que la usamos en psicoanálisis, ¿no? Durante mucho tiempo parecía una mala palabra hablar de identidad, justamente porque somos sujetos en permanente conflicto y en permanente transformación. Pero hoy en día está tan dentro del vocabulario de la cultura y también, ¿no?, en las afirmaciones identitarias que antes de rechazarla tenemos que investigarla, por lo menos, ¿no? Pero Roussillon nos va a hablar de las diferentes formas de enlace no simbólico como formas defensivas para sustraerse a lo traumático originado en el vínculo con el otro. Yo creo que acá no habría tiempo para desarrollar todo lo que Roussillon llama sobre los enlaces no simbólicos, ¿no? Pero más una vez recorriendo lo que nos decía un poco Cristina, o sea, el camino de la representación es uno de los caminos posibles, pero la submisión masoquista, ¿no?, una sexualidad compulsiva, un congelamiento de afectos, la desmentida, son diferentes formas de enlace no simbólico para defenderse de la dimensión traumática, ¿no?, en relación o a la invasión o la falla del otro, ¿no? Green habla de las dos dimensiones, ¿no? Green habla de la invasión y también de la ausencia, de la privación, ¿no? Entonces, estas formas no simbólicas de vínculo, de alguna forma de representar, ¿no?, que son sintomáticas, de alguna forma, él nos va a decir que se produce un efecto, ¿no?, cuando fracasan por su inestabilidad, ¿no?, de retorno de lo privado, haciendo una paráfrasis, ¿no?, una analogía con el retorno de lo reprimido. Y los retornos de lo privado como agresividad, como dimensión alucinatoria, ¿no?, como pura descarga, como formas de goce, ¿no?, de destrucción del otro. Son diferentes formas de esa dimensión traumática, no solo para alzar al sujeto, más
volver de alguna forma como de modo fantasmagórico, pero profundamente violento, ¿no? Cuando vuelve. Entonces, justamente, esa idea, que me parece que tenemos que estudiarla más y discutirla, ¿no? Cuando Roussillon nos habla de traumas narcísicos identitarios. O sea, nos invita a pensar que estos traumas narcísicos afectan la propia constitución del sujeto. Y cuando afectan la propia constitución, también afectan la propia constitución del aparato psíquico. Les voy a dar un ejemplo muy rápido, medio vertiginoso, que hablé en el Congreso. Yo casi que no voy al Congreso brasileño, estaba muy mal con los acontecimientos del Oriente Medio y todas las cuestiones políticas y todo, pero tuve una tarde de trabajo donde algunos pacientes me contaron sueños, ¿no? Sueños relacionados con cosas que se pasaban en el Oriente Medio. Uno de los sueños, un chico de origen judío, en este momento en Suiza, está estudiando. El papá es judío de origen alemana, la mamá es brasilera de origen portuguesa, ¿no? Pero él tiene sueños que jamás entra al edificio donde está y quiere destruir y matar y de alguna forma consiguen llamar a la policía suiza y la policía expulsa al Hamas. El significante importante aquí me parece que es expulsa. Yo le pido asociaciones, solo para darles una referencia, es un muchacho que tiene una facilidad enorme para el lenguas, y habla inglés perfecto, alemán perfecto, francés, portugués, y estudia árabe. Y al mismo tiempo tiene una identificación bastante grande con Israel. Y dice que escucha Al Jazeera, la radio, ¿no?, de un país árabe, en inglés. Y cuando escucha en inglés, parece una radio moderada, como si estuviera escuchando la CBS o a CNN. Pero también escucha en árabe. Y cuando escucha en árabe, queda aterrorizado con lo que le escucha sobre el asesinato de los judíos, matar a todos los judíos y todos los no musulmanes, y queda aterrorizado. Y yo le pido asociaciones sobre el sueño, y él me dice, hablando del sueño, después dice, ¿sabes qué, Bernardo? Lo que quiero, lo que preciso es expulsar la lengua árabe de mi mente, ¿no? O sea, no quiere luchar contra los árabes, no quiere matar a los árabes, no tiene odio de los árabes, él quiere expulsar la lengua árabe. En un tiempo, él había estado en Alemania también, después que llegó a Suiza, y fue al Oktoberfest. Y yo le digo, pero también quisiste expulsar la lengua alemana de dentro de vos. O sea, de alguna forma, él estaba trayendo algo traumático que se entrelaza entre el tiempo presente y un pasado histórico, y un pasado de su propia historia, ¿no? Eso para un poco relacionar con cosas que Fernando hablaba sobre el momento de... Se interrumpió el volumen. Bernardo, perdón, que se cortó, yo creo que no se escucha. Se cortó el volumen. Bernardo. Bernardo, no se te escucha. Fíjate en los auriculares, se nos terminó tu batería. Hola. Ahora sí. Volví. Ahora no. ¿Ahora no? De vuelta, sí. 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 ¿Y ahora se escucha? Sí. Bueno, entonces lo que estaba hablando era la temporalidad traumática en diferentes, ¿no? La temporalidad del trauma constitutivo, la temporalidad de lo presente y actual que reaviva el trauma constitutivo, ¿no? Y las fallas del aparato psíquico, ¿no? Y la dimensión, cuando el soñar ya es ya no tiene la capacidad de elaborar el trauma. Entonces no son sueños traumáticos, son sueños que extrapolan, ¿no?, lo que van más allá de la posibilidad representativa.
y que me parece que Fernando y Cristina tocaban en ese mismo tema, de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasa cuando se va más allá de las posibilidades de representar o de las posibilidades de soñar como primeros elementos de representación? Bueno, yo creo que tengo que ir terminando en función del tiempo. Estamos con el tiempo. Es solo una cosita más para terminar, antes de terminar, una frase de Rudinesco que estuvo con ustedes en una entrevista, y ella dice así: nada tiene un efecto más regresivo tal vez en el sentido que Cristina hablaba, regresivo sobre la civilización y la socialización, que reclamar una jerarquía de identidades y pertenencias, dice Rudinesco, ¿no? O sea, si por un lado las identidades y la diversidad identitaria es condición de afirmación de personas que y grupos sociales que durante mucho tiempo, ¿no?, estuvieron de alguna forma submetidos, la afirmación identitaria, tanto en el campo singular de cada uno, como en las instituciones, como en lo político, como estamos viviendo hoy, sea en Argentina, en Brasil, en otros países, ¿no?, de alguna forma convocan una dimensión regresiva, ¿no?, como algo anterior, como algo del tiempo de la horda, ¿no?, donde no hay continencia para los afectos, a no ser en una modalidad narcísica de representación identitaria. En fin, intenté traerles algo del impacto que estos tiempos nos producen. Claro que hay muchísimo para estudiar sobre esa dimensión del narcisismo, como la trae Roussillon, como la trae Green, como otros autores la presentan, pero me parece que es con este impacto que tenemos que lidiar cotidianamente en la clínica, en los límites de transferencia, en las instituciones y en el campo social y político. Bueno, gracias. Muchas gracias, Bernardo. Antes de pasar la palabra al público acá presente, me gustaría dejar registrado que tenemos un grupo que nos acompaña grande por Zoom y otro por YouTube. Y en YouTube nos saludan de San Miguel de Tucumán, de Río de Janeiro, de Rosario, Porto Alegre y otros lugares. No sé si aquí alguien me gustaría. Abel. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias, la verdad que súper interesante todas las cosas que dijeron. Agradecerles primero, digamos, el esfuerzo que hicieron en la presentación. Algunos comentarios que me recordaron. Cristina puso, entiendo, como bastante el énfasis en la presencia, en el objeto y en la presencia del objeto. Yo suelo citar un párrafo de Freud que para mí me resulta bastante ilustrador, creo que es en Inhibición, Síntoma y Angustia, que Freud dice: hace falta sucesivas experiencias consoladoras por parte de la madre que vaya y que vuelva, ¿sí? O sea, como que hace falta repetidas, sucesivas idas y vueltas de la madre que son las que pueden consolar al bebé. Cada vez que vuelve, el bebé entiende que la mamá va a volver, pero hace falta muchas veces eso. Entonces, dicho eso, me parece que si esa es la idea con la cual creo que funcionamos, me parece que hace algo que hace mucho, coincido con algo que dijeron ustedes, que me parece que los que estamos interesados en la estructuración psíquica tenemos como un problema de que siempre fue visto como una especie de cosa poco psicoanalítica porque supone una linealidad, ¿sí? O sea, la crítica al concepto de estructuración psíquica era confundirla con una psicología evolutiva. Está claro que esto ya es una discusión que creo que la podemos dar por saldada, que no pretendemos una continuidad lineal, pero lo que estamos haciendo es jerarquizar la presencia del objeto. Y si decimos que queremos jerarquizar la presencia del objeto, eso va más allá de que esto se resignifique. Rodulfo dice por ahí en uno de sus libros que para poder resignificar tiene que haber algo que permita resignificar, que creo que es algo de lo que plantean ustedes. Entonces, a mí me gustaría
digamos, centrar en ese punto, digamos, y preguntarles cómo lo piensan ustedes. Ustedes pusieron, creo que Fernando fue bastante claro, en la clínica del deseo y la clínica que estamos proponiendo a partir de los estados límites. Y ahí me parece que la presencia del objeto cobra un papel importante. A mí me gusta mucho una cita, creo que es de Paul Denis, que dice que depende de cada cuadro clínico cuánto el analista se puede negativizar. ¿Sí? Que en un paciente limítrofe el analista no se puede negativizar. Alguna vez charlando con Jorge Chamorro, así de estas cosas, le digo, pero ¿cómo haces para atender tantos pacientes del mismo día? Si yo con mis pacientes no lo puedo hacer, no, con los tuyos no, yo solo lo puedo hacer con los míos porque son pacientes muy especiales, yo no atiendo borderlines, ¿sí? Entonces, digo, creo que hace una forma de entender la clínica que me parece que tendríamos que pensarla, digamos, en relación a la clínica del deseo y a esto que ustedes planteaban. Y creo que esto que decía del encuadre interno me resulta importante. Pero me interesa más que nada el comentario respecto del tema de la resignificación en relación a las experiencias tempranas. Gracias. Gracias, Abel. Paso acá. Fernando, ¿quieres decir algo? Cris. Yo. Después me gustaría decir algo también. Dale, digo yo. Dale. Sí. Sí, yo, como lo que preguntaba Abel, ¿no? Yo creo que sí, que el hablar de la importancia del objeto no implica hacer una psicología evolutiva. Yo personalmente creo que también se ha hecho una lectura, a veces simplificadora, de lo que es el APRECUP, ¿no? Que es en el tiempo en el que trabajamos. Creo que en el sueño que trae Bernardo de su paciente, se activan huellas, a partir de la voz sobre todo, que están ahí, es decir, la posibilidad no es que haya habido solamente una situación traumática que va a resignificar el avant-coup, como dice Green, sino que hay situaciones del presente que activan como rastros que están ahí como en latencia. Eso es una experiencia que los que nos analizamos sabemos que nos pasa también. Es como los pacientes a veces utilizan una expresión que es, bueno, me cayó la ficha. Es decir, ¿por qué esto me indigna de esta manera? ¿Qué pasó? Y es quizás como la voz que trae el paciente de Bernardo, ¿no? Que activa algo que se torna traumático. Esta es la concepción, no es mía, es la concepción de APRECUP de Laplanche, hablando de autores contemporáneos, ¿no? Es decir, la activación de huellas previas que están ahí como latentes, porque si no quedaríamos sometidos a la circunstancia externa. No es la idea, ¿no es cierto? Es decir, todos sabemos que una circunstancia externa para algunos es traumática y para otros no lo es. Empezamos esta charla con un chiste de Fernando que dijo, algunos estamos lastimados y otros estamos acariciados, ¿no? Refiriéndose a la situación actual. Bernardo y después Alberto Cabral tiene una pregunta y Fernando. Bueno, Abel, me parece importantísimo que hayas destacado ese punto, ¿no? Yo estoy dando un seminario ahora en San Pablo sobre la cuestión de terceridad, trabajando con el diálogo entre Green y Winnicott, ¿no? Es muy interesante porque yo creo que esa discusión superada que vos apuntás sobre las teorías de desarrollo, esa cosa de pensar esa dimensión genética y todo, queda tan marcadamente superada, sin negar al contrario, reafirmando la importancia del objeto. Yo creo en el trabajo de Winnicott, en ese espacio de ilusión que se crea y en esa presencia, como vos dijiste, de Freud, donde se va repitiendo y repitiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un elemento tercero en ese espacio que no es un elemento de fusión con el objeto, pero es un elemento de creación de una subjetividad, de inventar
de inventarse en el mundo a partir del otro, ¿no? O sea, no hay posibilidad hoy en psicanálisis, yo creo, por todos los que los grandes autores han escrito, ¿no? Y subiendo a los hombros de los gigantes, ¿no? De pensar un sujeto que se constituye narcísicamente en un narcisismo primario. O sea, el sujeto se constituye su narcisismo inevitablemente en el vínculo, ¿no?, con el otro, y ahí no es solo el otro con O mayúscula, también es el otro en el sentido del otro materno o otro cuidador. O sea, es esencial la presencia de ese otro. Que bueno, ahí, a partir de ahí podrán hacer, ¿no?, de las vicisitudes edípicas y todo, podrán hacer el deseo, podrán hacer la ausencia, la falta, pero si no estamos en el terreno de la pura privación, ¿no?, que es terrible. Bueno, solo eso. Alberto, ¿querías decir algo? Estás muteado. Sí. Bueno, les agradezco mucho a los tres disertantes, realmente muy interesante la mesa. Me pareció muy atinado lo que traía Bernardo, ¿no?, en el sentido de convocar distintas referencias para enriquecer el desafío que supone el abordaje de problemáticas como las que se juegan en torno al malestar contemporáneo. Son muchos los temas. Yo me quedaba con algo que traía Cristina, que me pareció muy, muy rico. Este tema de ubicar el objeto de amor, el objeto de odio en su dimensión pasional. Y él hablaba de otra dimensión, la dimensión de los apetitos, el objeto de los apetitos. Porque me parece, a mi modo de ver, que eso convoca una dimensión que desde otra perspectiva resuena mucho alrededor de lo que el otro puede suponer en términos de objeto de goce para el sujeto. Cristina enfatizaba una cuestión, digamos, la pregunta del por qué, cómo es que puede ser cuando asistimos a cierto despliegue de atrocidades en el escenario contemporáneo. Yo me acuerdo, con esto termino breve, para seguir convocando referencias, hace unos años, un poquito antes de la pandemia, yo había invitado al seminario a una socióloga argentina, Natalia Gemuremán, que alrededor de un episodio que en ese momento tuvo una gran difusión en los medios y generó un gran impacto, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, desarrolló la idea de la violencia antiutilitaria y gratuita, justamente para sostener esta idea muy afín a lo que traía Cristina, de un ejercicio de la violencia que no se sostiene en la utilidad de obtener un algo que me falta, y que tampoco tiene algo del orden de algún tipo de ganancia efectiva para el sujeto, por eso lo de gratuita. Y me parece que en ese punto tenemos que pensar que justamente se trata de actos de violencia que están sostenidos meramente en el ejercicio del goce de la violencia sobre el otro, y que desafían, por supuesto, nos desafían a nosotros como psicoanalistas a la hora de encontrar recursos teóricos y eventualmente clínicos que nos permitan de alguna manera trabajar sobre este tipo de dimensiones. Bueno, desde ya muchas gracias a los tres, y quedan muchas cosas planteadas. Gracias, Alberto. Fernando. Hilda, perdón. Hilda Katz, estás muteada. Bueno, ante todo, felicitaciones a la mesa. Creo que fue como muy necesaria en estos momentos y que realmente dispara a muchísimos pensamientos. Me voy a referir a un punto que creo que abarca parte de lo que nos dijo Bernardo del sueño de su paciente, ¿no?, de que se quería sacar el idioma de la mente. Y me hizo acordar que Bion
cuenta que nos recomendaba escuchar los discursos de Hitler, porque él los escuchaba porque no sabía alemán. Y entonces podía percibir las fuerzas emocionales subyacentes que estaban fuera del espectro del pensamiento, nos dice. Y se refiere a Tácito, el historiador, y a los bardos y a los cantos de los celtas en el año 50 y pico, donde estimulaban a la guerra y a la muerte y a la exaltación, sobre todo del nacionalismo y de la guerra, que para él seguían presentes en los discursos de Hitler. Y en ese sentido, por eso recomendaba pesquisar lo emocional que no tiene acceso al pensamiento, porque él sostenía que el dilema en que nos encontramos es que no cree que, digamos, cualquiera que haya estado en estrecho contacto con hombres en situaciones bélicas, prisioneros de guerra o civiles sometidos a una tensión similar, que los sentimientos de hombres y mujeres como individuos y como miembros de un grupo no desaparecen, no cambian, están latentes y están cubiertos por una envoltura de civilización que no oculta las fuerzas subyacentes, aunque le da una apariencia diferente, ¿no? Y en ese sentido apunta muchísimo a que la personalidad puede tener cierta analogía con los capilares sanguíneos, que en condiciones normales están como latentes, pero que en una situación extraordinaria como un shock quirúrgico pueden dilatarse. Y hace esa analogía en que debido a la sobreestimulación de la colectividad del individuo, su capacidad de conducta consciente y civilizada se repliega a su inconsciente. A mí me Gracias, hizo acordar Hilda. muchísimo este ejemplo. Estamos con el tiempo Gracias. medio justo, gracias. Le paso una vueltita más acá a Fernando. Por favor. En realidad aprovecho que quedé para el final para agradecerles a todos, en especial a Patricia por la coordinación, a Cristina y a Bernardo por las intervenciones. Me resultaron muy interesantes, daría para tener otra reunión de 1 hora y media. La única cosa, dos cosas, me parece muy interesante que estemos pudiendo pensar con una matriz pluralista. Pienso que ese es uno de los grandes legados de la obra griniana, es que la complejización pasa por el pluralismo y el rigor conceptual, ¿no?, en la investigación, y es donde me parece que se encuentra con lo mejor de la tradición de APA. Ahora después me tenés que explicar lo del trauma de la alteridad con Madé. Yo sigo muy feliz de que Madé está muy del lado del principio del placer, que Madé Baranger fue, digamos, durante más de 10 años, ¿no?, codirectora, coorganizadora, alma mater del espacio Green. Me parece que esa matriz pluralista es más necesaria que nunca, y la posibilidad de desarrollarla juntos. Entiendo que es lo esencial del proyecto del psicoanálisis como contemporáneo, ¿no? Es decir, dar cuenta de la forma de malestar específico con una matriz pluralista que vaya más allá de la convivencia democrática, que tenemos por supuesto que cuidar mucho, ¿no?, pero que además nos permita investigar con rigor. Así que les agradezco mucho. Gracias. Lamentablemente estamos en horario, pero me gustaría decir que realmente surgieron muchas cuestiones en esa mesa y que el Espacio Green el año que viene va a estar promoviendo otras discusiones relacionadas a esa temática. Gracias, Cristina, por darnos el espacio, Bernardo, Fernando y al público que nos acompaña. Muchas gracias.